Vamos a analizar los métodos de Gradient Descent y Conjugate Gradient. El grupo está conformado por Cristian Cabrera, Alex Calle, Pablo Molineros y Pamela Riera. Empezaremos por dar la definición general. Sea una matriz cuadrática dada de la forma f de x igual a un medio x transpuesta por ax menos bx más c, donde x es la posición en donde se busca minimizar o maximizar la función objetivo, y a nuestra matriz, analizaremos en este caso la minimización, ya que estos dos métodos lo que buscan es optimizar una función cualquiera. Para minimizar vamos a calcular primero su gradiente, que no es más que derivar la función objetivo en este caso. Y como se busca minimizar, vamos a igualarlo a 0, teniendo como resultado ax igual a b. Ahora, este A debe tener condiciones esenciales para que el método converja de manera correcta. Las condiciones son las siguientes. A debe ser una matriz de n por n, es decir, deberá ser cuadrada. Además, tiene que ser simétrica, en donde su matriz va a tener que ser igual a su transpuesta. Y finalmente debe ser positiva, es decir, definida positivamente, en donde esto se analizará que sus autovalores tengan que ser mayores a 0. El primer método con el que vamos a analizar es el Gradient Descent. Este método es un método iterativo para encontrar el mínimo de una función. Este mínimo lo que hace es utilizar pasos proporcionales al negativo del gradiente de la función en el punto xy que se quiere analizar. Este método va a funcionar de manera correcta si la función es convexa, es decir, que cumpla todas las condiciones mencionadas anteriormente, ya que este método estima el mínimo en sí global. Como podemos ver en esta gráfica, nosotros lo que tenemos son pasos que se van dando hasta llegar al mínimo de la optimización de la función. Ahora, estos pasos van a tener que tener un residuo en el cual vamos a analizar con un producto punto. ¿Por qué? Porque estos tienen que ser perpendiculares entre sí, de forma que se cumpla la optimización de manera correcta. Vamos a analizar el algoritmo. Para el algoritmo, lo primero que se analiza es el RI, que es su residuo. Este residuo nos dicen que es igual a B menos A por XY, donde XY es el punto en el que se está analizando en ese momento. Esto va a generar un bucle hasta que lleguemos al mínimo global. Además tenemos un alfa I. El alfa I no es más que el tamaño del paso de búsqueda. Este normalmente deberá ser proporcional al número de condiciones que tenemos para que converja de manera correcta y se llegue a una dirección. Ahora, lo que nos dice es que la aproximación xy más 1 va a ser igual a la aproximación anterior, en este caso un xy, menos el alfa, que hablamos que es el tamaño de paso de búsqueda, por el residuo en ese punto actual. Esto se va a repetir hasta llegar al mínimo. Este método es muy sensible al punto inicial con el que se va a analizar, así que si es que este punto se toma de manera errónea, puede afectar totalmente al algoritmo. Además, se sabe que a mayor número de condición, mayor número de iteraciones para que converja este método. Vamos con el segundo método, que es el Conjugate Gradient. Este método iterativo utiliza direcciones conjugadas para el descenso en la búsqueda de nuestro X, pero aquí la idea principal es que van a ser ortogonales. Cumplen la misma condición que el método anterior al ser ortogonales, pero aquí sus direcciones son conjugadas. Y esto lo que nos da es que sea en función de una combinación lineal, en donde se pueden definir n vectores de la matriz conjugada. En este método, durante cada iteración se van a dar pasos de tamaño apropiados a lo largo de una dirección de descenso. Lo que se busca es encontrar el descenso más rápido que se pueda llegar al mínimo. Entonces, esto está determinado como una combinación lineal entre el gradiente negativo de S, que sería nuestra solución, y la dirección de descenso de la iteración anterior. Vamos a ver lo que sería el análisis de la convergencia. Este método, si es que se utiliza aritmética exacta, nos dice que alcanzará la solución exacta del sistema en no más de n iteraciones. Esto se logra gracias a la ortogonalidad de los valores del residuo, además que ya hemos analizado que van a ser direcciones conjugadas. Es decir, para cualquier k que sea menor a n,
Esto va a ser igual a la dimensión de nuestro vector, tal que el residuo tendrá que ser igual al gradiente en el punto que se está analizando. De manera que si se termina o se llega al mínimo, este va a ser en n o incluso menos iteraciones de las que se va a resolver. Vamos a analizar lo que sería el algoritmo. Aquí se toma en cuenta un P sub 0. Este P sub 0 no es más que el residuo inicial con el que se va a trabajar. Para llegar al mínimo de la función, vamos a partir de un X sub 0 que se va a definir de la forma XY más 1 va a ser igual a la posición anterior XY más el tamaño de paso por nuestro primer residuo. Ahora, ya que se está conjugando, lo que se encuentra es una nueva constante beta en donde va a trabajar ya con los valores conjugados, de manera que me asegura más rápida la convergencia. Y este alfa lo que hace es asegurar que se va a encontrar direcciones que conserven la optimización de las iteraciones, en donde nuestro P sub 0 va a ser igual a nuestro R sub 0. Y finalmente vamos a tener, en función de este beta, nuestro último residuo como Pi más 1 igual al residuo I más 1 más nuestro paso que tenemos como beta por nuestro primer valor. Diferencias entre el steepest descent y el conjugate gradient. En el steepest descent tenemos que tanto los gradientes como las direcciones entre dos pasos sucesivos son ortogonales, mientras que para el conjugate gradient tenemos que los gradientes son ortogonales, pero las direcciones son conjugadas. Estas constan de una combinación lineal. El steepest descent presenta mayor estabilidad lejos del mínimo, pero esto conlleva a su vez un comportamiento zigzagueante y por ende más demorado, tal y como se mostrarán en las diapositivas posteriores. El conjugate gradient obtiene una aproximación más exacta al mínimo en menos iteraciones. En n iteraciones para ser más exactos. Comparación de convergencia entre el steepest descent y el conjugate gradient. Para esto nos hemos planteado dos ejemplos. En el primero se plantea lo que es una matriz que cumple con todos los requerimientos para que estos dos métodos converjan, que es una matriz cuadrada de 2 por 2 en este caso, simétrica y definida positivamente por el criterio de los autovalores. Tenemos los dos autovalores enteros y positivos. Nos hemos impuesto que el vector b sea 0, 0 y nos hemos impuesto un punto inicial de 1, 3. Se puede apreciar también gráficamente en la parte izquierda de la diapositiva. Se han obtenido los siguientes resultados. Para el steepest descent tenemos la convergencia con 3 iteraciones, mientras que para el conjugate gradient, tal y como nos dice la teoría, este método converge con n o menos iteraciones, siendo n la dimensión de la matriz con la que estemos trabajando, por lo que en este caso el conjugate gradient converge con 2 iteraciones. Al realizar un acercamiento, podemos apreciar cómo el steepest descent tiene un comportamiento zigzagueante para llegar al resultado, mientras que el conjugate gradient tiene un comportamiento más óptimo para llegar al resultado, no zigzaguea como el steepest descent. Ahora nos hemos planteado el mismo ejemplo con la misma matriz, el mismo vector b, pero a diferencia tenemos el punto inicial. Recordemos que en el ejemplo anterior el punto inicial era 1 y 3. Ahora tenemos el punto inicial en 1 y 6, como se puede apreciar en el gráfico de la izquierda. Y al estar relativamente el punto inicial un poco más lejano que el anterior, obtenemos el steepest descent, obtenemos el mínimo con 14 iteraciones y el conjugate gradient con 2 iteraciones, al igual que el anterior. Esto conlleva una iteración más que el ejemplo anterior. Podemos de igual forma ver el acercamiento, como el comportamiento sigue zigzagueante, no cambia en el steepest descent, mientras que el conjugate gradient incluso se ve un poco más optimizado en la gráfica acercada. Nos hemos planteado también un segundo ejemplo, en el que de igual manera se
impone una matriz definida positiva con los autovalores presentados en pantalla, simétrica y cuadrada. Nos hemos impuesto un b de 0, 0 y de igual forma el punto inicial, el x inicial, es 2,5 como se puede apreciar en la gráfica, obteniendo que el steepest descent converge con 15 iteraciones, mientras que el conjugate gradient lo hace con 2 iteraciones, que siguiendo con lo expuesto en la teoría. De igual forma, en esta gráfica se puede apreciar más claramente cómo el steepest descent tiene su comportamiento característico zigzagueante para llegar al mínimo, en este caso con 15 iteraciones. Y el conjugate gradient, como lo habíamos dicho, sigue convergiendo con 2 iteraciones. Ahora, de igual forma que en el ejemplo anterior, nos hemos planteado exactamente la misma matriz y el mismo vector b, pero varía igualmente el punto inicial, que es 8,6, que igual relativamente está un poco más lejos. Pero lo curioso es que el steepest descent, en vez de converger con más iteraciones, dado que el punto está un poco más lejano, hace con menos iteraciones. Recordemos que siendo el punto 2,5, converge con 15 iteraciones, pero siendo el punto 8,6, converge con apenas 10 iteraciones. Esto nos lleva a pensar, o nos puede dar a concluir, que el punto inicial no define el número de iteraciones con las que el método vaya a converger, pero el punto inicial está directamente relacionado con la convergencia o la no convergencia de los dos métodos. A continuación vamos a ver los casos que se nos pueden presentar en la matriz A. Podemos ver para los casos de matriz simétrica y matrices no simétricas. En el caso de simétricas tenemos las definidas positivas, definidas negativas, no definidas, y serían los mismos casos para las matrices no simétricas. Matriz simétrica definida positiva. En este caso podemos ver la matriz simétrica definida positiva, donde los únicos valores de la matriz A que no sean ceros serían sus eigenvalores. Este sería el caso que la teoría del método nos dice que siempre va a converger. Dado cualquier punto, desde el punto en el que demos, vamos a llegar a una solución óptima, la solución que se busca. Vemos en este caso, en este ejemplo, que steepest descent con 15 iteraciones llegaría al punto mínimo, al punto a optimizar. Y vemos como conjugate gradients con 2 iteraciones también llega al mismo punto. Al realizar un zoom podemos ver cómo steepest descent realiza su característico zigzagueo y conjugate gradient únicamente en su segunda iteración ya llegaría al punto 0, 0. Planteamos una matriz A en R3, donde vemos que las componentes serían 1, 2, 0, 2, 6, 0 y 0, 0, 5. El vector B sería 0 y su punto inicial sería menos 1, 0, 8. Todos sus eigenvalores son positivos, dado que planteamos una matriz definida positiva, y vemos cómo igualmente steepest descent llega a un punto mínimo, conjugate gradient también llega al punto mínimo, steepest descent lo realizaría con 69 iteraciones y conjugate gradients con 3 iteraciones. Al ser una matriz de 3×3, como ya comentó mi compañera anteriormente, al ser una matriz de 3×3A, se convergerá con 3 o menos iteraciones, en este caso será 3. Podemos ver cómo steepest descent tiene un grado de precisión menor que conjugate gradients. Nosotros podemos aumentar este grado de precisión con el criterio de convergencia, pero el número de iteraciones sería mayor. Matriz simétrica definida negativa. En este caso podemos ver la matriz simétrica definida negativa con sus componentes menos 1, 0, 0, menos 1 y su vector B 0, 0. En este caso podemos ver cómo steepest descent converge con 2 iteraciones y conjugate gradient con 1 iteración. Este es el caso en el que el gradiente apunta directamente, el gradiente en todas las direcciones apunta directamente hacia el punto mínimo. Por eso es que en este caso conjugate gradient converge con 1 iteración y no con 2 iteraciones, y steepest descent igualmente con 2 iteraciones. Al complicarle un poco más la función, vemos que en la matriz A ahora
planteamos los valores menos 2, 0, 0, menos 1, y al valor de b le movemos un poco a 3, menos 4. Podemos ver que ahora steepest descent realizará más iteraciones, en este caso serán 20 iteraciones, y conjugate gradient con 2 iteraciones, correspondiente a la dimensión de la matriz. En estos casos vemos cómo optimizaría hacia un máximo. La teoría del método nos dice que estos métodos funcionan tanto para funciones convexas y cóncavas. En este caso sería una función cóncava. Pero en funciones cóncavas puede existir ciertos errores donde buscaría únicamente mínimos locales o máximos locales y no convergería al verdadero punto que debería llegar, que sería el mínimo o el máximo global. Planteamos una matriz en R3 donde todos sus eigenvectores son negativos y desde un punto x menos 1, 0, 8 vemos como tanto steepest descent como conjugate gradient converge. Vemos que steepest descent con 352 iteraciones y, como era de esperarse, conjugate gradient con 3 iteraciones. Si es que convergería en las 3 iteraciones o menos. Pero el valor de precisión de steepest descent será menor que el de conjugate gradient. Matriz simétrica no definida. En este caso podemos ver la matriz dada por la función 3x al cuadrado menos y al cuadrado, que se convertiría en la matriz 3, 0, 0, menos 1. Dándole un punto inicial de 1 menos 4, que se ubicaría más o menos en la parte que baja de la función. Esta es una función tipo silla de montar o tipo silla, que si vemos en esta dirección que va desde acá, este punto sería un mínimo. Y si le vemos desde la otra dirección, el mismo punto sería un máximo. Podemos ver que al darle el punto 1 menos 4, steepest descent zigzaguearía hacia la parte inferior y realizaría 422 iteraciones, de manera que el resultado del punto de convergencia nos arrojaría un valor que ya no es un número, sería un valor infinito prácticamente, debido a que esta función decrece de manera rápida. Por su parte, conjugate gradient, podemos ver que con 2 iteraciones llega al máximo local, que sería el punto 0, 0. Es por eso que para el método de steepest descent no siempre funcionan las matrices no definidas y las descartaríamos. Es por eso que la teoría únicamente nos asegura que siempre va a converger en funciones, en matrices que sean simétricas y definidas positivas. Al desplazar un poco la función, la desplazamos menos x y menos 20y, podemos ver cómo, y al darle un punto inicial de 3 menos 18, que se daría en el punto que sería un mínimo, en el punto que apuntaría hacia un mínimo, podemos ver cómo steepest descent sí converge hacia el punto que sería más o menos 0.33 menos 20. Podemos ver que en este caso sí funciona y en el caso anterior no funciona, siendo un método que puede o no funcionar en matrices no definidas. Vemos que conjugate gradient sí convergería hacia el mínimo local con 2 iteraciones. Al realizar un zoom, vemos cómo steepest descent convergería hacia el punto mínimo en la dirección del gradiente, que sería mínimo, y vemos que conjugate gradient convergería en 2 iteraciones. Al realizar una matriz en R3 con sus eigenvalores que nos dicen que es una matriz no definida, al dar un punto inicial 0, 1 y 6, podemos ver que steepest descent no converge. Sería hacia valores infinitos. Al dar otro punto inicial de 10, menos 1 y 6, igualmente steepest descent no convergería. Pero en el caso de conjugate gradient, vemos que en este tipo de matrices sí funcionaría. No podemos asegurar para todos los casos. Vemos que en los puntos que hemos planteado sí convergería conjugate gradient, con 3 iteraciones como era de esperarse por la dimensión de la matriz. Ahora nos toca la matriz no simétrica definida positiva. Ya, tenemos la matriz cuyas componentes son 1, 0, 3, 2, que representa la función cuadrática x al cuadrado menos 2y al cuadrado más 3xy. Al ser un tipo de matriz definida positiva, la función alcanza un mínimo absoluto en un punto y a partir de dicho punto la función empieza a crecer en todas sus direcciones.
Bien, el punto de partida que le hemos asignado a los métodos es el punto x sub 0 igual a 1,1. Entonces de aquí podemos apreciar cómo actúa el steepest descent y cuál es el comportamiento del conjugate gradient. Cabe recalcar que el conjugate gradient se esperaba que no funcione debido a que hemos leído y la teoría nos dice que para matrices no simétricas hay el método que se denomina B-conjugate, el cual es netamente para matrices no simétricas. Bien, analizando el comportamiento del steepest descent, tenemos que converge con 142 iteraciones, dándole un punto inicial de 1,1 hasta llegar al mínimo, que es en donde el gradiente prácticamente se aproxima mucho a 0 o es igual a 0. Haciéndole un zoom a las gráficas, bueno, el conjugate gradient no se puede apreciar nada por el hecho de que no converge, y el steepest descent podemos apreciar cómo se ha comportado el algoritmo, que es hasta llegar a la parte más baja del gráfico. Tenemos el caso para L3, en donde hemos dado una matriz definida positiva, las cuales sus componentes son 4, 0, 5, 0, 2, 4, 1, 0, 3. El vector B ha sido el vector 0. Y el punto de partida, el x sub 0, tiene las componentes 10, menos 1 y 6. Bien, aquí los eigenvalores de esta matriz, aquí hemos sacado que es lambda 1 igual a 2, lambda 2 igual a 7 más raíz de 21 sobre 2, y lambda 3, 7 menos raíz de 21 sobre 2. Estos eigenvalores son todos mayores a 0, por lo tanto la matriz es definida positiva y, como se puede apreciar, es no simétrica. Por lo tanto, se espera que el conjugate gradient no converja con este tipo de matriz, pero el steepest descent puede converger como no puede converger. Y como es el caso, el steepest descent convergió con 63 iteraciones. Ahora nos toca la matriz no simétrica definida negativa. Tenemos la matriz para R2, que le hemos asignado la función menos 2x al cuadrado menos y al cuadrado más xy, la cual se expresa en la matriz menos 2, 1, 0, menos 1. Es una matriz no simétrica definida negativa, debido a que sus eigenvalores son lambda 1 igual a menos 1 y lambda 2 igual a menos 2. Al ser los dos negativos, pues la matriz es una matriz definida negativa. El vector B será asignado el vector nulo y el punto de partida será asignado como el vector 2,3. Bien, al ser una matriz no simétrica, se espera que el conjugate gradient no converja, mientras que el steepest descent puede como no puede funcionar. Esta matriz, como se puede observar en el gráfico, al ser definida negativa, es cóncava, es decir, es un paraboloide abierto hacia abajo. Por lo tanto, aquí esta función alcanzará un máximo absoluto, y a partir de dicho punto, la función decrece en todas sus direcciones, que es a donde el steepest descent tratará de llegar, que es aproximadamente por aquí. Podemos ver en las curvas de nivel, parte desde el punto que se le ha asignado, punto de partida, que es 2,3, y empieza a interactuar el método, hasta llegar al punto máximo que es en la parte más alta de este gráfico. Y como podemos ver, el conjugate gradient no funciona, no converge para este caso de matriz no simétrica. Hemos hecho una matriz para L3, la cual es definida negativa y no simétrica. Sus eigenvalores son lambda 1 igual a menos 1 con multiplicidad 2 y lambda 2 igual a menos 3. Aquí le hemos asignado dos puntos de partida para ver el comportamiento de los métodos. Bueno, al ser no simétrica, como en los casos anteriores, se espera que el conjugate gradient no converja, pero analizaremos el comportamiento del steepest descent. Bien, con el punto de partida 1, 2, 4, podemos observar que el steepest descent converge con 27 iteraciones, mientras que si le damos otro punto de partida que es 10 menos 1, 6, el steepest descent alcanza unas iteraciones de 1514 y no converge. Podemos decir que para este caso el sistema se vuelve bastante sensible a los valores de entrada. Tenemos la matriz no simétrica y no definida.
La función que nos representa esta es la función f de x, y es igual a 4x al cuadrado menos 2y al cuadrado menos 8xy, que representa la matriz 4 menos 5 menos 3 y 2. Tenemos los eigenvalores que son 7 y menos 1. Al ser el uno positivo y el otro negativo, pues es una matriz no definida. Y como se puede observar, pues tampoco es simétrica. El valor b que le hemos asignado es el vector 0 y el punto inicial es el punto menos 1, 5. Bien, en este caso el punto x, que es a donde se espera llegar para optimizar la función, se denomina un punto silla, y aquí pueden no funcionar correctamente ninguno de los dos métodos, pero en este caso el steepest descent ha funcionado, mientras que el conjugate gradient no funciona. Aquí se da como algo de ambigüedad debido a la naturaleza de la función, porque si analizamos desde la parte de acá arriba tenemos un mínimo, pero si vemos la parte de abajo tenemos un máximo, entonces es por eso que se puede ocasionar una ambigüedad en lo que es en los algoritmos que pueden fallar. Tenemos por el caso de R3, tenemos los eigenvalores lambda 1, lambda 2 y lambda 3, que asimismo son entre positivos y negativos, es por eso que la matriz queda como no simétrica, como se puede observar, y por lo tanto es no definida, ni positiva ni negativa. Para este caso, ninguno de los dos métodos ha funcionado, tanto el steepest descent no converge como el conjugate gradient tampoco converge. Comparación entre el número de condición versus iteraciones. Tenemos el número de condición en el eje horizontal y las iteraciones en el eje vertical. Las iteraciones es el número de veces que tendrá que recorrer el algoritmo un determinado bucle hasta llegar al punto objetivo, mientras que el número de condición nos especifica cuán sencilla o cuán simple puede llegar a ser el sistema. El número de condición cuando es igual a 1, pues estamos hablando de un sistema muy bien condicionado, mientras que si se aleja mucho del número 1 es un sistema bastante complejo, que como se puede ver aquí en las gráficas, a mayor número de condición, un número más alto de condición, las iteraciones van aumentando, es decir, el sistema se vuelve un poco más complejo, que es a la parte de arriba que se encuentra de la recta de color rojo. Bien, esta recta de aquí hemos hecho un ajuste por mínimos cuadrados para tener más o menos una idea de hacia dónde va la tendencia en función de los sistemas que tengamos nosotros. Tenemos también los de color azul, que son el método de steepest descent, mientras que el color tomate, como se puede apreciar en la parte inferior, está muy cercano al eje horizontal, que es el conjugate gradient. En este caso, pues el steepest descent es bastante variable, tiene muchas iteraciones dependiendo de la matriz, mientras que el conjugate gradient es constante, bastante constante dependiendo del tamaño de la matriz con la cual se esté trabajando. Se dice que el conjugate gradient llegará a la solución, al punto objetivo, en n iteraciones, donde n es el tamaño de la matriz con la cual se esté trabajando. Será de n o menos. Puede llegar también a la solución en un solo paso, y este sería el caso en donde el gradiente esté apuntando directamente al mínimo hacia donde se quiere llegar. Es por esto que el conjugate gradient, cuando el gradiente apunta directamente al mínimo, llegaremos en una sola iteración a la solución del sistema. Como conclusiones tenemos, para asegurar la convergencia, el sistema tendrá que cumplir ciertas condiciones, como son que la matriz sea definida positiva y que sea simétrica. El momento que el sistema no cumple con esas condiciones, empiezan los problemas y los algoritmos empiezan a fallar por incumplimiento de dichas condiciones. Tenemos las dos conclusiones que están estrechamente relacionadas, como es seguir la dirección negativa del gradiente no siempre garantiza encontrar el punto mínimo de la función, y el punto inicial está directamente relacionado con la convergencia del método, pero no determina el número de iteraciones. Esto se puede apreciar si volvemos al ejemplo del punto silla. Tal vez aquí, si seguimos la dirección negativa del gradiente, estaríamos llegando a un mínimo, sí, pero
si analizamos desde la parte inferior, estaríamos llegando a un máximo. Y también la convergencia, dependiendo de dónde asignemos el punto de partida, pues veremos si el método realmente funciona o empieza a dar problemas. Esto porque en este punto tanto el máximo como el mínimo es el mismo, entonces llega a haber como más o menos algo de ambigüedad y es por eso que pueden fallar los dos métodos. Podemos concluir que el método del steepest descent converge de manera más lenta, pero más estable que el conjugate gradient, en caso de que no se cumplan las condiciones. Además, el método del conjugate gradient nos permite saber que la optimización se va a realizar en n o menos iteraciones. Converge si se tiene una matriz que cumpla las condiciones, lo cual lo convierte en un método sumamente optimizado con un número de condición alto. Finalmente, se ha podido deducir que el conjugate gradient presenta un grado muy bajo de estabilidad o incluso no converge ante variaciones de los parámetros impuestos, es decir, las variaciones de la matriz. Es por esto que existen una gran variedad de métodos para casos especiales, específicamente para matrices no simétricas, como es el método de gradientes biconjugados.